Para que las cosas existan hay que mencionarlas. Mi plática con ustedes va a ser muy sencilla y muy simple. ¿De dónde viene el mundo digital? ¿Qué está sucediendo hoy? ¿Y hacia dónde va? Y su vinculación con las lenguas, en este caso con el portugués y con el castellano. Para que las cosas existan hay que mencionarlas. Esta es una sociedad de nuevos paradigmas. 300 años llevó la revolución agrícola, más o menos 100 la revolución industrial, pero la revolución digital tiene escasamente 30 años. En esos 30 años hemos recibido una cantidad enorme de conceptos y de nomenclaturas que no existían antes. La digitalización, la posibilidad de llevar todo el mundo analógico al mundo digital, el internet, la comunicación móvil, la posibilidad de portar en un dispositivo toda nuestra comunicación. El internet, este mundo fascinante de relaciones digitales a través de las telecomunicaciones, los servicios de telecomunicaciones. La banda ancha, no es lo mismo el internet a la banda ancha. La banda ancha tuvo la capacidad ahora de transportar masivas cantidades de datos a través del internet. La convergencia, la posibilidad de llevar las señales que están en internet lineales por todo tipo de plataformas, satelitales, en smart TVs, en smartphones, en dispositivos que sus DVD players o sus Blu-ray players o sus equipos para jugar en casa. La convergencia generó nuevos negocios y oportunidades en el mundo de la comunicación. El cómputo, en 1968 se crearon los primeros procesadores de cómputo y se estableció una ley que decía que cada 2 años íbamos a tener la capacidad, la ley de Moore, el fundador de Intel, decía que cada 2 años íbamos a tener la capacidad de procesar la información y duplicar la capacidad de procesamiento de datos. Hoy en día la ley de Moore empieza a colapsarse porque la capacidad de procesar datos es ya no solo cada 2 años, sino cada año y eventualmente cada cierta cantidad de meses. La nube. Hoy en día, mientras estamos teniendo esta comunicación híbrida, hay un elefante en la habitación que no vemos, es la nube. Toda información digital pasa a la nube, se transforma, se comunica y nos está mediando. No es la cámara solamente, es la nube la que procesa la información y hoy en día los procesos de transformación digital se dan en la nube. El Internet de las cosas y las nuevas tecnologías como la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la realidad virtual y lo que ustedes han visto incluso como consecuencia el metaverso, el mundo paralelo. Pero la lengua española es una lengua forjada por viajeros andariegos e inmigrantes, decía el mexicano Carlos Fuentes en alguna de estas sesiones, y tiene toda la razón. El mundo digital es un mundo de andariegos y de viajantes que han presentado y construido conceptos que no existían y que hoy en día son parte y atacan nuestra lengua y todas las lenguas del mundo. Estos viajantes y estos viajeros han tenido una nave de comunicación de estos conceptos y esta nave ha sido los servicios de telecomunicaciones. El cómputo era fundamental, pero es hasta que los servicios de telecomunicaciones y el internet llegaron como estas grandes naves que el mundo empezó a masificar las tecnologías de la información, el universo digital. 1G, la voz, 2G, la capacidad de mandar voz y mensajes, 3G, el mundo de BlackBerry, el mundo donde había la banda angosta, poquito internet, teníamos móvil, pero sobre todo tuvimos la primera oficina móvil. Barack Obama, cuando entra como presidente de los Estados Unidos, entra con un BlackBerry 3G, cuando sale 8 años después sale con un 4G, cuando Barack Obama entra como presidente de los Estados Unidos, Facebook y todas las aplicaciones digitales eran de escritorio y no tenían más de 200 millones de usuarios. Cuando sale Barack Obama, hay más de 2.000 millones de conexiones móviles en el planeta. Y pronto vendrá una tecnología que destruye la frontera entre las telecomunicaciones y las TIC, entre el mundo del cielo y el mundo terreno, que es 5G. Esta es la gran nave que lleva y masifica el nuevo lenguaje digital, los servicios de telecomunicaciones y el internet. Los problemas comienzan cuando las fronteras se comienzan a colapsar. Yo estudié Derecho Informático, Telecomunicaciones, Radiodifusión, Propiedad Intelectual, y sucede que hoy en día en el mundo jurídico todas estas materias se han colapsado y se vuelven una sola. Pero eso sucede también en el mundo de la economía, de la tecnología, de la política pública. El mundo digital comienza a destruir las fronteras entre las materias. Todo es digital. No hay herramienta entonces más poderosa de transformación social y del lenguaje que el Internet y los servicios de telecomunicaciones. Esto lo creo. Pero además sucede un nuevo paradigma. Hoy en día
tenemos a un ciudadano, a una persona, a una ciudadana que primero, bajo un concepto de tiempo, siempre tiene que estar conectado, y bajo un concepto de espacio, en todas partes, pero bajo un proceso cognitivo, procesando y gestionando el pensamiento. Esta es una persona digital, una persona que siempre está conectada en todas partes, gestionando el pensamiento y dentro de todo, construyendo conceptos para el lenguaje, para nuestras lenguas. Surgen entonces nuevos conceptos que no existían, como economía digital, multicanales, y aquí empieza toda la nueva nomenclatura. Hay más valor, hay más nombres, hay más conceptos. Y tenemos externalidades de estas naves viajeras que son las generaciones tecnológicas. El mundo 4G creó conceptos que no existían, como por ejemplo un proceso de innovación constante. Es un mundo que permanentemente está innovando. Esto de las externalidades viene de la economía. Todas aquellas cosas que no se pensaba que podrían existir, existen y nacen como externalidades. Los mercados locales se vuelven mercados globales, las redes de telecomunicaciones se transforman en mercados, surge la era del acceso, ya nadie quiere la propiedad de las cosas, nadie quiere la propiedad de un Blu-ray ni un DVD, queremos el acceso a fondos de catálogos en Spotify, Tidal, Rhapsody, todas estas, Apple Music. Las nuevas generaciones ya no quieren la propiedad de música, sino quieren el acceso a millones de tracks en el mundo digital, ya no quieren la propiedad de un auto, quieren el acceso a un automóvil, ya no quieren ir a cadenas de hoteles, quieren ir a experiencias que se encuentran en la red. La cadena más grande de hotelería no es propietaria de ningún cuarto, Airbnb. El retail más grande que existe hoy en día no es propietario de ninguna tienda, es Amazon. La era del acceso, y la economía colaborativa y la economía creativa se fortalecen. La economía colaborativa con las plataformas digitales crean a las primeras pymes digitales de este nuevo siglo. La primera revolución digital está construyendo nuevos lenguajes, conceptos, cadenas de valor y nuevos modelos de negocio. Surge entonces un mundo nuevo de nuevos conceptos. Prepárense para el mundo 5G, nueva infraestructura, nuevos conceptos, más inversiones, más cadenas de valor y más nomenclatura nueva que va a invadir sin duda alguna a nuestros lenguajes, a nuestras lenguas. Eliminemos los eufemismos. Estamos viendo nacer la primera revolución digital de nuestra civilización. Hace 100 años comprendimos el nacimiento de una revolución industrial que creó la economía viajera de Inglaterra hacia todo el mundo y que construyó naciones y civilizaciones. En este instante somos testigos y partícipes de la primera revolución digital de nuestra civilización. Pero además es un derecho fundamental. Dentro de las categorías lingüísticas también surge el derecho como aportador de nuevos conceptos. El derecho de acceso al Internet es un derecho fundamental, un derecho que nació en el 2012 en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero atención con esto. ¿El derecho de acceso al Internet es un derecho fundamental? Sí, pero un derecho fundamental todos los derechos fundamentales son universales, indivisibles, interdependientes y programáticos. ¿Qué quiere decir? Que el derecho de acceso al Internet es un derecho que habilita a otros. El derecho de acceso a la salud, a la educación, a la cultura, a la movilidad. Quien estuvo conectado en la pandemia con un dispositivo de estos a Internet, tuvo el privilegio de mantener sus derechos fundamentales como la libertad de expresión, acceso a la información, derecho de acceso a la cultura, a la salud y a la movilidad vigentes. Quien no tuvo un dispositivo de estos perteneció a un concepto nuevo también que están haciendo y que denomino marginación digital o pobreza digital. Nueva política pública nace también, por lo tanto tendría que existir política digital para el lenguaje. Tendríamos que ir construyendo los primeros elementos. Y por eso sostengo que, junto con García Márquez, que hay una relación intrínseca entre la literatura, la innovación y la tecnología digital. El mundo era tan reciente, decía García Márquez en 100 años de soledad, que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Pues este es el dedo que señala conceptos como democracia digital, ciudadanía digital, derechos fundamentales, economía digital, gobierno digital, una sociedad de derechos digitales que no existía. Y puedo terminar diciendo, en los últimos 30 segundos que me quedan, que esta relación entre la literatura, la creatividad latinoamericana y la tecnología se sostiene con una simple afirmación del poeta mexicano Efraín Huerta,
hablando de las nubes, y yo me referiría al cloud, a la nube del mundo tecnológico. Y él decía, ¿que no acaso las nubes son las hermanas mayores de los sueños? Muchas gracias. Mi pregunta para la mesa, para los que quieran responder, es que se habló aquí varias veces de la democratización de los datos, pero esa democratización también puede entrar en conflicto no solo con la soberanía, sino también con las cuestiones de las amenazas que en este momento se constituyen a estos datos. Entonces tuvimos aquí varias referencias a los peligros que existen. Así que, ¿cómo hacer esa compatibilidad entre la democratización, soberanía y protección y derechos que existen? Es decir, algunos son varios términos que nos llevan a cuestiones muy complejas. Apasionante la pregunta, doctora. Muchas gracias. Gracias, Antonio. La lengua es un concepto multidimensional porque es un patrimonio cultural, es un bien cultural, tiene una dimensión económica, como lo hemos visto también a lo largo de estos días, pero tiene una dimensión jurídica también. Es un derecho fundamental el acceso a nuestras lenguas, al plurilingüismo. Y si vemos que el derecho de acceso al Internet es un derecho fundamental, y ya hemos visto y hemos comprendido que los derechos fundamentales son universales, indivisibles e interdependientes y programáticos, entonces deberemos comprender que no hay ningún derecho superior uno sobre el otro. Eso es primero muy importante. Segundo, el mundo de Internet habilita entonces la comunicación y el uso de la lengua en todas sus dimensiones. Y para eso necesitamos crear algo que no existe todavía, que es política digital para las lenguas. Como decía García Márquez, el mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre. Bueno, carecemos de nombre para la política pública en el mundo lingüístico, pero no se preocupen, eso sucede en el mundo de la seguridad pública, de la educación, de la cultura, ¿no? Estamos viendo nacer una nueva generación de neologismos que están brincando como si fueran flores. Utilizaría yo aquí esta palabra, ustedes recordarán la expresión de Neruda cuando decía que podrán cortar todas las flores, pero no podrán cortar la primavera. Bueno, aquí no podrán cortar la primavera digital que genera la creación de muchos neologismos que bien construidos tienen que ser vinculados al concepto de soberanía lingüística que ustedes me han planteado. ¿Cómo? Primero generando la construcción de los conceptos en nuestras propias lenguas. Palabras como edge computing tienen una clara traducción, cómputo al borde. Palabras como digital transformation, pues no, digamos transformación digital. El mundo digital genera buena parte del imperio cultural a partir de imponer en anglicismos sus conceptos. Yo creo, y vengo de un mundo digital donde todos los eventos en los que participo y organizo, la mitad de lo que se dice es en inglés. No está bien, tenemos que empezar a hablar y castellanizar o generar en portugués los conceptos correctos para hablar correctamente y conjugar y construir instituciones que puedan tener una adaptabilidad cultural y lingüística a la política pública de nuestros países. Creo que la construcción de un buen lenguaje desde la política pública será un buen manejo que nos permita construir lo que ustedes identifican como soberanía lingüística. La oportunidad es que esto apenas se están haciendo. No existía hace poco, apenas en el 2012 se declaró que es un derecho fundamental el acceso a Internet. Pero hoy, mientras estamos hablando en Chile, están incorporando en la Constitución chilena el concepto de derechos digitales. Ya España incorporó los conceptos de derechos digitales, en México en el 2013. Entonces, vamos a ir construyendo, vamos a ir viendo la construcción de un fundamento constitucional de derechos fundamentales que tiene que bajar en una política que hoy no existe, que podemos definir en este instante, en este espacio, como política digital para la lengua.